Bueno, chicos, tengan muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de química. ¿Ya? Nuevo tema, tabla periódica. Lo vamos a dividir en dos partes, tabla periódica 1, tabla periódica 2. Hoy nos toca hacer pura teoría. Es bastante teoría de tabla periódica. ¿Ya? Y la siguiente semana vamos a continuar con un poco de teoría, pero con ejercicios prácticos. ¿Sí? Nos va a servir bastante configuración electrónica, números cuánticos, saber cuáles los electrones del último nivel, más conocido como los electrones de valencia. Ya nos va a servir toda la información que ya hemos tenido las clases pasadas. ¿Ya? Ahora, voy a compartir la pantalla y comenzamos con la explicación. Presten atención, ¿por qué? Porque ya saben que después voy a hacer preguntas, ¿no? Y esas preguntas van acá, justo en todo su registro, acá hasta se completa. ¿Ya? Diego, enciende tu cámara. Muy bien, compartiendo pantalla. Diego, tu cámara, hijo. Profesor. ¿Quién habla? Ashley. Dime, hija. ¿Vamos a hacer libro de día también? Sí, también, libro. Listo. Ya está. Química. Tabla periódica. Chicos, la tabla periódica es una estructura creada por la Asociación de Química, la Asociación de Científicos Químicos, ¿ya? Vamos a ver un poco de la historia de la tabla periódica. Mire, la tabla periódica moderna, les voy a dar un pequeño alcance. La moderna se pudo establecer después de muchos intentos. Estuvo Meyer, Mendeleev, Dobereiner, Newland, que fueron personajes que se involucraron mucho con el tema de la tabla periódica y que poco a poco nos ayudaron a construir este esquema que ya tenemos acá. ¿Ya? La tabla periódica en la actualidad se divide en gases nobles, halógenos, no metales, metaloides, metales de transición, alcalinos térreos, metales alcalinos, lantánidos, actínidos, otros metales, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se divide en dos grupos, grupo A y grupo B. Se divide en periodos, del 1 al 7. Acá está periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grupo A de la izquierda, grupo B a la derecha, dependiendo. También hay parte de la derecha que pertenece a la A. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, la tabla periódica es muy interesante porque pasados los años de investigación, se llegó a la conclusión que tiene que estar ordenado en forma creciente según a su peso atómico, según al Z. Ya, pero para llegar a esa conclusión vamos a recorrer un poco de la historia de la tabla periódica. Dobereiner, en 1817, acuérdate bien este nombre, la verdadera pronunciación es Dobereiner, algo así, a lo medio ruso, alemán, ¿ya? Entonces, pero normalmente ponle Dobereiner, ¿ya? Dobereiner dice que él postuló las triadas de Dobereiner. ¿Qué me dice las triadas de Dobereiner? Me dice que cada tres elementos se repiten propiedades particulares, ¿ya? Eso fue el primer esquema que nos dio una luz de cómo ordenar los elementos. Pero no fue suficiente, ¿por qué? Porque no hubo muchas triadas, unas que otras nada más, y son contaditas. Acá les presento algunas triadas. Litio, sodio, potasio. Pero ¿qué cosa en particular tenía esta triada? Si tú sumas 39 más 7, el litio tiene 7, el potasio 39 de peso atómico, 39 más 7 es 46, entre 2 me da 23, mira. 40 más 137, entre 2 me da 87.6. 35.5 más 127 aproximadamente me da 80. Entonces, esa es una de las particularidades de la triada, que la suma de los extremos me tiene que dar el del medio. ¿Ya? Acuérdate, la triada de Dobereiner.
Sí, Dobereiner fue el primer científico que nos dio las triadas. Fue la primera luz para un tipo de ordenamiento de los elementos químicos. Luego viene Newland. Se descartó las triadas porque no hubo muchas triadas que se podían agrupar correctamente, y entonces apareció el científico Newland. Newland nos dice que cada 8 elementos se repiten las propiedades atómicas, ¿ya? Y a eso se le llamó las octavas de Newland. Acuérdense esto, ¿eh? Las octavas de Newland. Ordenó los elementos por su masa atómica y observó que se repite un ciclo de propiedades comunes cada 8 elementos, a la cual le llamó ley de las octavas o las octavas de Newland. Luego esas ideas fueron erróneas, fueron ridiculizadas por la Sociedad Científica de Química. Lo descartaron porque también no se logró encontrar similitudes, había muchos errores con las octavas. Acá les presento algunas octavas, mira. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Esta es una octava. Siguiente octava, tercera octava, y así sucesivamente. Pero había mucha complejidad porque ya si con 3 había problemas, imagínate con 8. Encontrar cada serie de 8 era muy dificultoso. Y pasamos ya a algo más moderno. En el año 1869 surgieron 2 científicos, Mendeleev y Meyer, que en un principio trabajaron juntos, pero luego se separaron y siguieron líneas de investigación diferentes, pero siempre abocados a la tabla periódica. ¿Qué nos dicen Mendeleev y Meyer en 1869? Dice, sugieren que el patrón organizado de los elementos conocidos debe ser de 8 elementos. Ellos comparten nuevamente con las octavas de Newland cada 8 elementos de masa atómica, pero dan ciertas particularidades, ¿ya? Ley periódica dice, cuando los elementos se organizan en orden creciente a sus masas atómicas, algunos conjuntos y propiedades se repiten periódicamente. Este nombre es clave, masas atómicas. Para Mendeleev y Meyer se debe ordenar los elementos de acuerdo a su masa atómica, o sea, de acuerdo a la A. De acuerdo al A. Esta es la primera tabla que nos presenta Mendeleev. Acá comienza un poco la separación. Mendeleev sigue con su criterio de ordenamiento con el A y nos da por primera vez un esquema de la tabla periódica. Cuando yo te pregunte, ¿quién es el primer científico que nos da una idea de la tabla periódica, que nos da una idea de cómo organizar una tabla periódica? Me tienes que responder Mendeleev. Él ordenó en grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8 y periodos del 1 al 12, mira. Y aparte dejó espacios en blanco. Esos espacios en blanco, por ejemplo, acá arriba, acá en este punto que estoy mencionando, son para nuevos elementos que se van a ir descubriendo. ¿Sí? Entonces, esos espacios en blanco serán para nuevos elementos que se van a ir descubriendo. Vamos a ver qué aciertos o qué éxitos tuvo Mendeleev con esta presentación. Cambió el orden de algunos elementos para que se cumpliera la semejanza en propiedades respecto a sus mismos grupos. Hay elementos que deberían ir en el grupo 3 y lo ha pasado al grupo 8, o en el grupo 5 lo pasó al grupo 2, y así sucesivamente. Entonces cambió el orden de los elementos. Ahora, él dejó algunos huecos, dejó algunos vacíos en la tabla periódica que él presentó para nuevos elementos. Y eso fue un éxito. ¿Por qué? Porque años posteriores se descubrieron estos elementos, estos 4 elementos que tuvieron un número de masa, 44, 68, 72 y 100, y que encajaron perfectamente en los espacios que había dejado. ¿Sí? Entonces, estos fueron los éxitos. Pero así como hubo éxito, tuvo problemas. ¿Cuál fue el problema que tuvo? Primer problema, siguiendo el orden de las masas atómicas crecientes, los elementos no siempre encajaban en el grupo con las propiedades coincidentes. Seguía el orden de las masas atómicas, 1, 2, 3, 4, 5, pero no coincidían. Por ejemplo, llegaba el elemento 20 y no coincidía con las propiedades que tenía en el 19 y en el 21. Entonces, había mucha dificultad. Siguiente punto.
Se estaban descubriendo elementos nuevos, como Olmo y Samario, para los que no había dejado un hueco o un espacio previsto. O sea, dentro de la tabla periódica de Mendeleev no había espacio para estos nuevos elementos. Tercer punto, en algunos casos, elementos del mismo grupo eran diferentes en cuanto a su reactividad química. La reactividad química es una de las propiedades. Y si son diferentes en los grupos, entonces no hay de alguna manera que pertenezcan los elementos en un mismo grupo. ¿Ya? Ahora, dice, para establecer un grupo, al menos se tenían que conocer un elemento. No se conocían los gases nobles y no se dejó espacio para ellos. O sea, no se dejó espacio para estos elementos. No se dejó espacio para los gases nobles. Había elementos que no coincidían con su grupo de 8. Entonces, había muchas dificultades con esta tabla periódica de Mendeleev. Pero como les dije, Mendeleev y Meyer comenzaron su separación y trabajaron en líneas diferentes. Y acá aparece con las contribuciones de Mendeleev cuando él se dedicó a trabajar por su cuenta. Él realizó un experimento con rayos X. Dice lo siguiente. Llevó a cabo experimentos con rayos X descubriendo lo siguiente. Al incidir un haz de rayos X en un elemento, los átomos de este emiten rayos X de una frecuencia característica a cada elemento. 2. Las frecuencias están relacionadas con las cargas nucleares. Eso es muy importante. Las cargas nucleares tienen que ver mucho con los protones. Y los protones tienen que ver con el Z. Recuerda eso. Z tiene que ver mucho con los protones. Entonces acá ya nos da una idea que la tabla periódica tiene que cambiar de alguna manera porque está relacionado con el Z. Siguiente punto. Permite predecir nuevos elementos. Nos permite predecir al Z43, que fue descubierto en este año, al Z61, al Z75. Entonces, él nos dice que probó del Z73 hasta el Z79, ordenando desde el 13 hasta el 79 en forma correlativa 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, así, según el número Z, o sea, el peso atómico, y todo estaba ok. No había ninguna discordancia. ¿Ya? Entonces, conclusión, encontró que al ordenar los elementos respecto a Z, Z es el peso atómico, se eliminaban las irregularidades de la tabla de Mendeleev basada en la masa atómica, o sea, en A. Mejor dicho, él dijo, el A no sirve y de ahora en adelante se tiene que ordenar de acuerdo a Z. ¿Ya? Y se definían con exactitud los huecos para los que era necesario encontrar otros elementos. Él también propuso que había huecos, pero era mucho más exacto, porque de acuerdo al Z él podía decir, hay que dejar un espacio, otro espacio, otro espacio, otro espacio, y era mucho más preciso. ¿Ya? Conclusión. Mendeleev y Meyer trabajaron juntos, luego se separaron en diferentes líneas de investigación. Mendeleev dijo que los elementos, la tabla periódica tiene que ordenarse de acuerdo a las masas atómicas, de acuerdo a la. Tuvo aciertos como dejar espacios para algunos elementos que faltaban descubrir, pero tenía mucha complejidad. Moseley descubrió, mediante experimentos de rayos X, que la tabla periódica se debe ordenar de acuerdo a los pesos atómicos, o sea, de acuerdo a Z. Entonces, con eso se logró descubrir que el orden de acuerdo a Z es mucho más preciso, que todas las propiedades de cada elemento cumplían en sus grupos y además que se podía predecir qué espacios deberían dejarse para los nuevos elementos que faltan descubrir. Muy bien, chicos, se terminó de explicar la clase y ahora vienen las preguntas. Johnny y Christopher y Belén, no se te nota la cámara, pero Johnny y Christopher no me encienden sus cámaras en 2 a la cuenta de 3 y los paso a retirar. Y tú sabes que lo voy a hacer. No, aceleración. A las 2. Muy bien, Christopher se salió solo, no hubo necesidad. Y a las, Johnny, ya te estoy eliminando. Ya, muy bien, Johnny, muy bien, a tiempo. Ya, Johnny.
Yo no sé qué necesidad de no prender la cámara, caramba. Estaría en su caso un par de tiernas, tiernas correcciones de pagaría. ¿Ya? Muy bien, chicos. Como yo sé que todos han entendido, comienzan las preguntas teóricas. ¿Ya? Está bien facilito. ¿Ya? Comenzamos por Ashley. Yo sé que ella está muy ansiosa de responder. ¿Ya? Ashley, dime, el primer científico y nos nombró las propiedades de las triadas. No lo escuché. ¿Quién me dice? Levante la mano. ¿Quién nombró las triadas? Belén. Mendeleev. Dobereiner, las triadas de Dobereiner. Fiorella, ¿en qué consistía las triadas de Dobereiner? En que cada 3 elementos se repetían. ¿Qué se repetía? Los elementos, Repetían litio. las propiedades. Se repetían las propiedades. ¿Ya? Algo más de las triadas, que la suma de los pesos atómicos de los extremos dividido entre 2 me tenía que dar el del medio. Mejor dicho, el promedio aritmético de los extremos me tenía que dar el peso atómico del medio. ¿Ya? Catering. ¿Quién propuso las octavas? Newlands. Las octavas de Newland. Muy bien. ¿Y qué decían las octavas? Que de 8 elementos se repetían o las Cada mismas propiedades. elemento. Muy bien. ¿Se repetían las propiedades? Las propiedades. Muy bien. Eso decía las octavas de Newland. Piero. Dígame, profe. ¿Quién propuso la primera tabla periódica? Mendeleev. Mendeleev. Muy bien. Belén. Según Mendeleev, ¿cómo se debe ordenar la tabla periódica? ¿Masa atómica o peso atómico? Belén. ¿Quién sabe? La apoya a ver. Según Mendeleev, ¿cómo se debe ordenar los elementos? ¿Masa atómica o peso atómico? Masa atómica. Masa atómica. Muy bien. Según Mendeleev, se debe ordenar con la masa atómica. ¿Ya? Ahora, la cara llorando. Ya, Belén, pon tu cámara. Ya. Ahora, ¿quién me dice, levante la mano, quién me dice un acierto de Mendeleev? Un acierto de Mendeleev. Yo les ayudo con uno. Dejó espacios para nuevos elementos que se van a descubrir. ¿Sí? En su tabla periódica dejó espacios para nuevos elementos que se van a descubrir. Fiorella, dime. Corrigió las masas atómicas de algunos elementos. Muy bien, corrigió las masas atómicas de algunos elementos cambiándolos de posición. ¿Sí? Cambiándolos de posición. Ya. Ahora, ¿quién me dice las dificultades que tuvo la tabla de Mendeleev? No dejó espacio para los gases nobles porque no se conocían en ese tiempo. Muy bien, no dejó espacio para los gases nobles. Otro. A ver, ¿quién me dice otro? ¿Quién me dice otro? ¿Ah? Había dificultades en el orden con la masa atómica debido a que no todos los elementos coincidían con sus propiedades en un grupo. Otro. No dejó suficientes espacios para los nuevos elementos que se iban a descubrir. Caso el olmio y el sumario. Entonces, esas son las principales dificultades que se tuvo. ¿Ya? Ahora,
¿Cuál fue el principal cambio que hizo Meyer a la tabla periódica de Mendeleev? ¿Cuál fue el principal cambio que hizo Meyer a la tabla periódica de Mendeleev? Levante la mano si alguien sabe. ¿Katy? Sino que de Mosley, pues el principal cambio que hubo fue el número atómico, o sea, utilizó el número atómico en vez de la masa atómica. Muy bien. Dejó de usar la masa atómica y utilizó el número atómico o peso atómico, ¿ya? Porque se dio cuenta que así se cumplían con todas las propiedades en cada grupo, ¿sí? Y gracias, díganme, a ver, ¿gracias a qué experimento pudo comprobar que se debe usar el número atómico? ¿Fiorella? ¿A los rayos X? Gracias a la emisión de rayos X. Y ahí se dio cuenta que el ordenamiento debe estar relacionado con el valor de Z, que es el número atómico. ¿Ya? Además, gracias a ese ordenamiento con el número Z, se podía predecir con exactitud qué espacios deben dejarse para los nuevos descubrimientos de los posteriores elementos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ya teniendo en claro la teoría, ahora vamos a resolver el libro. Abran su libro, tabla periódica. Tabla periódica, muy bien. Miren, es la página número 13. Ya, chicos, tabla periódica, página número 13, dice lo siguiente. Acá yo les he puesto una tabla pequeña donde hay algo muy interesante, miren. Acá se encuentran los que terminan la configuración electrónica con S. Acá los que terminan la configuración electrónica con P. Esta parte, los que terminan la configuración electrónica con D. Y por último, los elementos de transición interna son los que terminan la configuración electrónica con F. ¿Listo? ¿Sí? Ahora, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Ya? La 1 no lo vamos a responder porque la 1 pertenece a la siguiente clase. ¿Ya? La 1 pertenece a la siguiente clase. A ver, todos, díganme. La pregunta 2. La ley de las triadas, ¿por quién fue enunciado? Dobereiner. Dobereiner, muy bien. Las triadas fue de Dobereiner. Entonces agarro y lo sombreo. Listo. Siguiente. Los metales pesados se encuentran en la zona. Ya, miren, chicos. Los metales pesados es acá. ¿Sí? Estos son los metales pesados. Entonces la clave sería la clave D. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál de los siguientes elementos es un alcalino? Mira, yo te voy a dar una relación de elementos ahorita y tú me vas a decir cuál de ellos está en esa relación, ¿ya? A ver, te voy a dar las iniciales nada más de cada de esos elementos. Primer elemento, BE, luego sigue MG, luego sigue CA, SR, BA y RA. ¿Cuál de estos elementos se encuentra en las claves? ¿La E? La E, muy bien, la E, el calcio. El calcio es un alcalino. Ya, chicos, vamos a marcarlo. El calcio es un alcalino. Acá la respuesta también es la D. Acá. Todos juntos, ¿ah? Facilísimo.
¿Quién diseñó la primera tabla periódica? Mendeley. Ley. Mendeleev. Muy bien, muy bien. Acá. Uy, caramba. Ya está. Otra vez. Ya. Un ratito, chicos, me estoy peleando con el mouse un ratito. Ya. Mendeleev. Listo. Acá está. Mendeleev. Y por último, la número 6. En la tabla periódica actual, los elementos se ordenan, les ayudo, la tabla periódica actual tiene el mismo ordenamiento que dejó Meyer. ¿Según qué se ordena la tabla periódica? Número de protones. Número de protones, número de masa, peso atómico, peso molecular, electronegatividad. Números de masa. No, peso atómico. Peso atómico. ¿Ya, chicos? El número de masa no, el número de masa fue lo que propuso Mendeleev. En cambio, Meyer, que es lo que continúa actualmente, en este punto es el peso atómico. Ya está. Fácil. Su tarea es bien sencilla. Marcar las claves con plumón amarillo o color amarillo que esté bien resaltado, tomarle foto y subirlo. Nada más. Ya la siguiente semana haremos esta página y el ejercicio que nos falta arriba. ¿Ya? Entonces su tarea está bien sencilla, chicos. Ahora, chicos, le voy a dar una información, ¿ya? Si tienen alguna duda del tema, pregúntenme. Nada. Bueno, Johnny, ya aprovechando que has entrado, hijo, aún no me envías la tarea de la semana pasada. Profe, ¿se acuerda? Antes de yo le envié, pero de ahí me dijeron que se había reiniciado todas las tareas, algo así. ¿Y No, por qué lo había enviado? ¿Se acuerda? Me dijo que... La semana pasada, hijo, esta es la tarea de la semana pasada, no se reinició nada. Por eso. Justo La eso tarea pasó. de la página número 12. Sí, lo envié, pero me equivoqué y así que lo hice de nuevo, así que hoy se lo envío. Ya, envíame, ¿ya? Y de lo que pasó la semana pasada fue porque, ya había pasado y había pasado como el día lunes nos respondió que no se podía enviar. No se podía enviar porque a mí me faltaba activar la entrega en línea. Lo había puesto como entrega presencial. Pero yo lo activé y luego ya se podía enviar normal. Ya, bueno, ok. ¿Ya? Ahora, chicos, la próxima semana tenemos práctica calificada. ¿Ya? Ya no práctica dirigida, sino ahora es práctica calificada. Eso quiere decir que ustedes lo hacen solos. Los profesores vamos a hacer clase normal. ¿Ya? La próxima semana yo voy a hacer tabla periódica 2. Voy a hacer clase normal. Termino la clase, ya no se va a dejar tarea. Lo que se va a dejar es la hoja de práctica calificada. ¿De qué temas? De los 4 temas que ya vamos a realizar. Esta es la tercera semana, la siguiente semana es 4 semanas. Se va a tomar una práctica con los 4 temas que hemos trabajado, lo vamos a subir al Canvas y ustedes van a tener una semana para desarrollar su práctica y enviarlo. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí. Ya, muy bien, eso espero. Entonces, la siguiente semana hay práctica y del mismo esquema que estoy haciendo yo, van a hacer todos los profesores. Todos los profesores van a hacer el mismo esquema. ¿Qué quiere decir? Que el día lunes, por ejemplo, a ustedes les toca Historia Universal, Aritmética y Gramática, ¿sí? Entonces tienen 3 prácticas. El martes, Álgebra, Geometría y PFRH también tienen 3 prácticas. Y así, todos los días con todos los cursos van a tener práctica calificada. ¿Quedó claro? Chicos, quedó claro. Ya, muy bien, chicos. Chicos, favor grandote, no se atrasen con sus tareas, envíen como debe ser al tiempo adecuado, porque si mandan a destiempo les bajo tareas, ya no le pondré 16, les pondré 14, 13. Manden en el tiempo establecido. Yo solamente estoy dando tolerancia un día.
Quiere decir que la tarea de hoy se envía a más tardar mañana, si no, ya es con retraso. Y lo que han enviado después de una semana es con súper retraso. O sea, ya no vas a tener 16, tendrás 11, ¿no? Profe, mejor no envío. Ah, 0. 0, 0. No te voy a regalar puntos. 0, 0. Y no entiendo por qué se retrasan, porque de verdad no hay nada que hacer. Simplemente es copiar, tomar foto y pegar. Y enviar, nada más. Así que, chicos, por favor, pónganse al corriente, ¿ya? Pónganse al corriente. Bueno, ya para terminar, chicos, bueno, Miki, ayer he leído tus mensajes. Solo quiero que sepas que todos tus compañeros te tenemos un gran cariño. Abrazote de parte de todos y sabemos que eres un chico muy fuerte y que cuenta siempre con nuestra amistad y nuestro apoyo, ¿sí? Así que un abrazote, Miki, y sé que lo que te digo es el sentir de todos tus compañeros también, ¿ya? Hay que seguir para adelante nomás, compañeros. Hay que seguir para adelante, ¿sí? Ya, chicos, cuídense todos, los quiero a todos, un abrazote para todos y ya estamos conversando. Estudien bastante y presenten sus tareas como debe ser. Chao. Chao, profe. Chao, chicos, nos vemos. Cuídense. Chao.